En muchas ocasiones en la vida hay momentos en los cuales las personas comenzamos a sentir que no nos alegran o que no nos mueven las emociones, todo aquello que vivimos en nuestro día a día. Y es común, es algo que muchas personas viven. ¿Te imaginas poder estar en un momento que quizá en tu vida lo planeaste, lo esperaste, pensaste que lo ibas a disfrutar cuando éste llegara? Sin embargo, hoy que es el momento de que te encuentras frente a eso que probablemente planeaste o que probablemente esperaste, no te está generando la emoción que tú esperabas. Es decir, no te emociona como te imaginaste que lo iba a pasar. Bueno, esto es algo muy común que sucede en las personas, sin embargo, no es algo que sea sano emocionalmente, ya que se le conoce como aplanamiento emocional o indiferencia emocional. Y esto prácticamente es un trastorno o el inicio hacia muchos de los trastornos que tienen que ver con nuestra funcionalidad neuronal. Y bueno, algo que quiero comentarte también es el tema del día de hoy. Vamos a abordar acerca del aplanamiento emocional. ¿Qué es? Bueno, esto es un fenómeno psicológico relacionado con la falta de expresión de las emociones. Es decir, aquellas personas que empiezan a tener un aplanamiento emocional llegan a un punto en su vida en el que no pueden o no se permiten expresar aquello que puede ser que requiera de una reacción. Voy a poner muchos ejemplos en este tema porque es algo que muchas personas viven y que debemos de estar atentos o atentas, porque justamente, como lo mencioné, puede ser la puerta hacia muchos de los trastornos emocionales. Afecta a la población, específicamente a la adultez temprana. Es decir, entre los 17 y los 35 años es más común que se dé este aplanamiento emocional. No significa que las personas de más edad no lo puedan vivir, claro que también lo viven, sin embargo es menos frecuente. Ahora, el aplanamiento emocional, como los menciona el concepto como tal, es una dificultad para expresar emociones, específicamente todas las emociones. Es decir, aquellas personas que viven con aplanamiento emocional no van a tener ni las emociones que son consideradas o conocidas como positivas, activas, ni tampoco aquellas que son negativas, por ponerles de cierta manera un nombre, porque de cierta manera yo siempre he creído que ninguna de las emociones son positivas o son negativas. Cada una de ellas tiene su función y pues el cuerpo como tal las expresa cuando cree que es necesario. Pero entonces, si estamos hablando de un aplanamiento emocional, significa que las emociones no llegan a los picos, es decir, ni se sienten muy expresivas, pero tampoco te generan o le generan a la persona que lo vive esta parte de decepción o enojo, ¿no? Empezamos a poner ejemplos. Una persona que planeó el poder comprarse una casa y lo trabajó durante mucho tiempo y se imaginó cómo sería ese momento, pero justo cuando va a cumplir este sueño y le entregan esta casa, se da cuenta que no está expresando sus emociones. Es decir, está recibiendo las llaves de su nueva casa y no siente felicidad, no siente alegría, no siente el gozo, no es como esperaba. Pero no nada más pasa con comprar una casa, el aplanamiento emocional se da en muchos aspectos. Hay personas que prácticamente lo tienen todo y no sienten nada, ¿no? Tienen un trabajo, tienen una estabilidad económica, tienen hijos que probablemente pensaron en algún momento de su vida que esto los iba a hacer felices y se dan cuenta que no, que llegó un punto en el que no se emocionan, no hay algo que les motive, dejan de hacer actividades. Y esto es hablando de estas emociones que suelen las personas buscar, ¿no? Sin embargo, también sucede con estas emociones que no son tan agradables de sentir, como el enojo, como el miedo, como la tristeza. Están en un lugar en donde tienen que resguardar su seguridad, es decir, están en riesgo, están en peligro y no lo sienten, no se defienden, no son para poder decir voy a protegerme, ¿no? Y si hablamos de la emoción específicamente en el enojo, les pueden hacer a estas personas con aplanamiento emocional injusticias directamente y no van a reaccionar como cualquier persona lo haría. Porque justamente aunque estén abusando de ellos tanto emocional, física, psicológicamente, sexualmente, física,
a golpes directos, que ya lo había dicho, no reaccionan. Es decir, pareciese que no hay un sentido de la vida. Y el aplanamiento emocional suele afectar prácticamente todas las áreas de quien lo vive. Es decir, no hay cosas que me emocionen, no hay cosas que me den alegría, no quiero convivir con amigos, con familia, empiezo a aislarme, empiezo a sentirme como que preferiría que no me hablaran. Las amistades y muchos de las áreas de vida son afectadas justamente por eso. Porque si se tiene una pareja no se le da la importancia, no se le da el papel, no se le da el lugar, no se le da emocionalmente un espacio, ¿no? Si se tiene un buen trabajo, pues se va día a día, se cumple con lo que se necesita, con lo mínimo indispensable, pero no hay una motivación al decir quiero hacerlo porque me gusta, porque me agrada, o por lo menos porque me da de comer y yo vivo de esto. Si hablamos en cuestiones de logros, las personas con aplanamiento emocional suelen no identificar sus logros, pero además cuando estos llegan a su vida, pues pareciera que son algo muy común y que cualquiera puede obtenerlo, o que si se le dio la oportunidad, pues qué bueno, ¿no? Y este aplanamiento emocional también los lleva justamente a perderle un sentido a la vida. ¿Por qué? Porque como se puede hablar que estamos en un estado de indefensión, entonces la vida pareciera que es igual, que es lo mismo, que todos los días hay una rutina y todo se vuelve monótono y todo se vuelve aburrido, y entonces alguien llega y comete una injusticia, comete un delito con esta persona que vive aplanamiento emocional y no se defiende y no lo denuncia y no lo habla con sus amistades. Identificamos a las personas con aplanamiento emocional como aquellas que se van alejando de lo que en algún momento pensaron o propusieron, ya sea a sus círculos más cercanos o a ellos mismos, que lo querían lograr, y cuando lo están logrando no es fácil de identificarlo. Algo que quiero que quede claro aquí es que el aplanamiento emocional no debe de confundirse con la depresión. El trastorno de depresión es muy específico, es muy claro en sus criterios y fácil de identificar porque la persona está muy encaminada hacia la emoción de la tristeza, de la decepción, de la frustración. Pero cuando hay un aplanamiento emocional, ni siquiera se siente tristeza. Hay una cierta indiferencia con lo que pasa alrededor. Ejemplo, puedo ver a un familiar muy cercano y muy querido que está sufriendo, que está pasando un mal momento, algún amigo, alguna amiga, y emocionalmente la persona que tiene aplanamiento emocional no va a contactar, le va a dar igual. Puede pasar por un punto en donde haya algún tipo de accidente, estoy poniendo ejemplos variados, en donde hay algún accidente y en lugar de reaccionar, de apoyar, de llamar a una ambulancia, se va a quedar viendo de manera pasmada, de manera estática, y no va a hacer nada, aunque lo pueda hacer. La persona que vive con un aplanamiento emocional puede tener en su vida lo que planeó durante mucho tiempo, puede tener en su vida cosas que otros quisieran tener, pero ella o él no lo ve y no lo valora, y sobre todo no le genera el expresar algo. Suelen ser personas muy serias, muy difícilmente se permiten convivir y sobre todo no están expuestas a todo lo que actualmente la sociedad nos da. Y es que hay dos tipos de personas con características distintas ante un aplanamiento emocional. Ejemplo, hay aquellas que con todo lo que tiene que ver con redes sociales y tecnología no están actualizados, no están interesados en querer tener un celular, el querer subir una fotografía, el querer salir a convivir. Y entonces es muy común que estas personas se le identifique como depresivos, cuando realmente lo que acabo de comentar es que ellos no tienen depresión. Porque la depresión realmente es un trastorno que te desconecta, pero no solo de la sociedad. Te desconecta de las partes funcionales tuyas. Una persona con depresión no come, no duerme durante semanas, no se baña, no se lava los dientes, no le interesa si su trabajo va o no va, si lo despiden o no, pero constantemente tiene una sensación de decepción, de tristeza. Pero una persona con aplanamiento emocional sí es funcional. Entonces no está deprimido porque sí se baña, porque sí va al trabajo, porque sí está con su familia, pero es un malestar
único, es un malestar personal y es un malestar que muchas veces no se identifica. Está con su familia, pues está con sus hijos, está con su esposa, en el caso que sea una familia ya formada, pero no lo está disfrutando. Pero es más, si tuviera la oportunidad de no estaría ahí en ese momento. Se presenta un viaje, una persona con aplanamiento emocional puede ir incluso a un viaje, pero estando allá no va a participar, no se va a tomar fotos, y esto es aquellos que no están conectados con las redes sociales y todo lo que la tecnología el día de hoy nos ofrece. Pero hay otro grupo de personas que sí pueden verse funcionales y en la soledad, en la austeridad, se dan cuenta que se forzan o se están forzando a sí mismas a convivir y a encajar. Pero cuando están solos, empiezan a sentir este desánimo por continuar su día a día. Es decir, hay dos tipos de personas que van a expresar el aplanamiento emocional. Unos que son funcionales y que se adaptan a la sociedad, pero que en el fondo no se sienten motivados, no se sienten queridos, no se sienten amados, se sienten que no merecen recibir afecto. Sin embargo, intentan estar, intentan ir, son serios, pero están ahí, son como una sombra entre los amigos. Y está el otro grupo de personas con aplanamiento emocional, que esos definitivamente no quieren convivir, evitan completamente salir porque no les produce placer. Y tampoco se debe de confundir justo con este trastorno que vamos a hablar en un momento en este podcast, que es la ausencia de placer, sino más bien esto es como no demostrar estar muy contento ni muy afectado. Es como tener un control sobre las cosas, pero si ese control no lo pudiera manejar la persona, sino más bien está ahí, está en automático, está en stand-by. Entonces se debe de este trastorno que yo te hablaba del no sentir placer se llama anedonia y es otra sintomatología, pero que se puede confundir con el aplanamiento emocional o indiferencia emocional. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas del aplanamiento emocional? Bueno, puede ser alguna causa por trastornos, otra puede ser causa por un trastorno como tal orgánico y otro mental, o bien porque se vive una situación muy complicada en la cual la persona, que tiene que ver más con el contexto, en la cual la persona empezó a desconectarse, empezó a ver que estaba en una zona de confort, que le estaba funcionando esta zona de confort, pero que se quedó atrapada ahí, que ya no continuó, que prefirió no moverse, que prefirió no estar, y entonces esta zona de confort lo abrazó tanto, lo envolvió tanto, que hoy no le permite visualizar un proyecto, no le permite visualizar y disfrutar algo nuevo en su vida. Pero bueno, te voy a hablar primero de los trastornos que pueden ser la puerta o el inicio con una indiferencia emocional, o también conocido aplanamiento emocional, y este primero tiene que ver con el trastorno del espectro autista. Las personas autistas suelen ser muy común que tengan estos aplanamientos emocionales porque no expresan emociones. Es muy difícil que un autista encaje en la sociedad, justamente porque una de las características de este trastorno es no expresar emociones. Entonces habrá personas en las cuales no se identificaron como autistas en la infancia, pero cuando entraron a la adolescencia o cuando entraron a la etapa adulta temprana, empiezan a ver que realmente los acompaña este trastorno o este malestar emocional, y puede ser el indicador de que se vive con autismo, ¿no? Y acuérdate que por eso se llama trastorno del espectro autista, porque un espectro significa que hay una gama. Habrá trastornos muy marcados, autistas muy marcados, pero también habrá quienes sutilmente pueden ser funcionales en la sociedad, más bien pueden encajar en la sociedad, pero no funcionar para esta o en esta, ¿no? Entonces, aguas si tú estás viviendo un episodio o ya llevas meses o ya te identificaste que estás ahí como atorado, que no puedes avanzar
porque puede ser el indicador de alguno de los trastornos emocionales que las personas viven. Ahora, otro de los trastornos que es muy fuerte y que las personas pueden experimentar tiene que ver con la esquizofrenia. Una persona esquizofrénica es muy común que pase por periodos en los cuales no expresan emociones, en los que se sienten desconectados de la sociedad, en los que sienten que ellos no son merecedores de nadie ni de nada, y entonces el indicador del aplanamiento emocional también se considera como parte de la esquizofrenia. No estoy diciendo tampoco que ya vas a tener esquizofrenia porque vives un periodo de aplanamiento emocional, porque ahorita vamos a hablar la otra parte, la que tiene que ver con el contexto. Ahorita estamos hablando de lo que tiene que ver con los trastornos que se relacionan con este aplanamiento o indiferencia emocional. Y bueno, otra de los trastornos con los que se puede identificar o es parte de los criterios es las demencias. Las personas con demencia pueden llegar a presentar un aplanamiento afectivo o indiferencia emocional como consecuencia del progresivo empobrecimiento de la variedad de experiencias mentales, ¿no? Entonces, aquellas personas que pueden llegar a experimentar en la etapa adulta la demencia senil, el Alzheimer, empiezan a manifestarlo justo con estos indiferencia afectiva desde jóvenes, ¿no? Fueron como sus primeros indicadores y no los toman en cuenta. Entonces, esto más que tomarlo a la ligera, es algo que tendrías que verificar, pero además tendrías que darte cuenta si realmente no es algo que te puede llegar a generar en tu futuro un trastorno emocional. Y esto que te acabo de hablar tiene que ver con lo orgánico. Pero ahora vamos a hablar de lo que no necesariamente tiene que ver con lo orgánico, sino lo que tiene que ver con el contexto. Es decir, porque también el aplanamiento emocional puede venirse a través de las experiencias, o puede tener un origen, mejor dicho, en las experiencias que yo he tenido en mi vida, ¿no? Y lo que te hablaba hace un momento, una persona que está en una etapa de confort, pero que esta etapa de confort ya se abrazó de ella, ya se envolvió en ella, pero que ya no le está permitiendo cambiar su ciclo vital, entonces puede entrar el aplanamiento emocional. Te voy a ser más específico en este ejemplo. Alguien, por ejemplo, que tiene todas las comodidades de un adolescente y que vive en casa de sus padres y que ahí pagan todas las cuentas y él no tiene que preocuparse por trabajar, por tener la responsabilidad de un empleo, pero además nadie se lo exige, está muy cómodo. Sí, pero esta es una etapa que la gran mayoría de las personas quienes tienen la oportunidad de tener a sus padres, pues la viven en la adolescencia. Pero no puede ser que una persona de 30, 35, 28 años esté viviendo como si fuese un adolescente, porque ahí estamos hablando de que esa etapa de confort ya la extendió demasiado, porque está en su etapa productiva de adultez, no de adolescencia. Entonces, ¿esto qué le va a provocar? Que no tenga el ánimo de salir a hacerse responsable. Va a estar cómodo en ciertos puntos, pero eso es una ambivalencia. Esa comodidad también se va a convertir en algo que lo va a desconectar. Que lo va a desconectar de las experiencias, pero que además no va a poder expresar sus emociones, ¿no? Entonces, fíjate, hasta este punto y vamos aclarando lo que hemos hablado. El origen tiene que ver con la parte orgánica, que son los trastornos, y con la parte contextual o social, que es estas situaciones en las cuales la persona provoca su aplanamiento emocional. Y cómo lo va a provocar también tiene que ver con aquellas personas que cuidan mucho su imagen. Si tú eres de los que cuidan mucho su imagen, puedes provocarte un aplanamiento emocional y va a tener consecuencias severas en tu vida. Por ejemplo, aquellas personas que por cuidar la postura, por cuidar, no se ríen, no expresan, no les comentan a sus personas allegadas o sus círculos sociales cómo se sienten, ¿no? Y entonces hasta cierto punto esto puede ser, digamos, darte un aspecto de misterio, darte una personalidad un tanto ausente. Pero ojo, porque estás jugando con una parte muy importante de tus emociones. Y el detalle es, ¿cómo sería el tratamiento para un aplanamiento emocional? ¿Cómo algo tan sutil? Porque si te das cuenta, no es orgánico,
bueno, hasta cierto punto, si no tiene que ver con los trastornos, no es orgánico. Por lo tanto, pues no es depresión, entonces no es ansiedad, pues no se puede medicar, no puedes ir con un psiquiatra y decirle dame medicamento porque tengo aplanamiento. No, tendrá que ser un tratamiento psicoterapéutico en el que específicamente pues trabajes sobre ti, trabajes sobre tu expresión comportamental de tus emociones, porque de lo contrario te va a ser muy difícil salir y entonces se va a conectar ahora sí con trastornos emocionales como las ideas o intentos suicidas o la depresión. El tratamiento normalmente se requiere el uso de la terapia, de la psicoterapia, y en casos ya muy avanzados, bueno, pues los psicofármacos. Pero lo que menos recomendamos es que te tenga que llegar hasta allá. Bueno, hablándote de esta parte y regresándome un poquito a la parte del contexto, no solamente se da con las personas que están en una etapa de confort extendida, ni solamente se da con aquellos que tienen una personalidad misteriosa y no expresan. También se puede dar con aquellos que pasan por procesos como el duelo y no lo superan como tendría que ser en el tiempo que marca el duelo, sino más bien lo extienden y se convierte en algo patológico y van perdiendo de cierta manera habilidades sociales, habilidades que los llevan a poder contactar con la expresión. Y bueno, también aquellas personas que vivieron algún tipo de abuso, sobre todo sexual, puede dejar un aplanamiento emocional por el trauma que deja esto. Entonces, si tú eres de las personas que actualmente le cuesta expresar emociones, le cuesta conectarse con las personas, le cuesta sentirse incómodo ante una injusticia, no le emociona una alegría, sus proyectos le dan igual, no lo tomes a la ligera. No lo tomes a la ligera porque no lo es. El aplanamiento emocional es un daño muy severo, pero también tiene cura y es importante. El primer paso para poder llegar a esta es reconocerlo. Si tú ya te diste cuenta que estás en un momento de tu vida en el que nada te emociona, nada te enoja, nada te conecta, nada te hace sentir feliz y pleno, no lo tomes a la ligera. No minimices. No creas que se va a ir solo tampoco. Si ya lo identificaste, tienes que trabajarlo, tienes que ponerle atención, porque te va a llevar a un punto en el que te va a ser muy difícil salir de ahí o te va a conectar con trastornos, entonces sí, que sean para afectar tu vida. Y bueno, quise hablar de este tema porque al ser un tema que es muy sutil, muchas veces no solo no se le da la importancia, sino que también no se busca una ayuda en el momento adecuado, en el momento que se requiere. ¿Por qué? Porque pareciese que se está viviendo una generación así, ¿no? En la que la mayoría de los chicos y las chicas hoy no quieren comprometerse con ciertas cosas, no quieren expresar, quieren mantener personalidades, digamos, un tanto más misteriosas y que no sepan tanto de ellos. Aguas, porque te puedes llegar a provocar desde el contexto algo que realmente se va a convertir en un trastorno. Entonces, si tú conoces a alguien o eres tú la o el que lo está viviendo, yo lo que diría y lo que te recomendaría es que seas muy empático. Si se trata de una persona que no eres tú, pero logras identificar estas características, pues tienes que ser muy empático, tienes que ser muy empática para con él o para con ella, para que le puedas apoyar y entonces vuelva a reconectarse. Pero si eres una persona que lo estás viviendo tú personalmente, también tienes que tenerte paciencia, pero sobre todo tienes que impulsarte a hacer cosas que generalmente dejaste de hacer. O tienes que empezar a enfrentar retos que signifiquen algo importante y cuando haya una emoción que vivirla, exprésala. Exprésala, que no te dé pena. Si es alegría, pues ríe, grita, sé eufórico, pero disfrútalo, pero permítete contactarlo. Si se trata de la tristeza, también es importante, es una emoción de la que muchas personas huyen, de la que muchas personas no quieren estar, pero es importante expresar la tristeza, es importante expresarlo a través del llanto, a través del desacuerdo, a través de la melancolía.
No hay que tenerle miedo a ninguna emoción. Y si siento miedo, no siempre hay que ser los más valientes y ahí guardarlo o minimizarlo. También se vale decir tengo miedo. También se vale decir no quiero porque esto me pone en riesgo. Pero otra de las características de las personas que tienen un aplanamiento emocional es que no miden riesgos. Y pueden estar incluso en situaciones propuestas por otras personas como por un reto o por una situación de convivencia y a ellos les da igual y lo hacen, ¿no? ¿Quién quiere hacer esta situación que se oye riesgosa? Yo lo hago, porque al final de cuentas no siento nada. Entonces, es un tema que me parece importante tratarlo porque es un tema sutil, porque es un tema que si nos ponemos a identificarlos es difícil darme cuenta. Cuando una persona está viviendo una situación de aplanamiento emocional o indiferencia emocional, como también se conoce, es difícil reconocerlo. Es difícil incluso aunque lo estés viviendo tú, aunque lo esté viviendo yo. ¿Cómo lo voy a saber? Justo porque pueden estar pasando cosas en mi vida que en otro momento me hubiesen alegrado, me hubiesen enojado, me hubiesen hecho levantar la voz y hoy no lo estoy haciendo. O incluso me estoy obligando a convivir, me estoy obligando a asistir, a ir, pero no lo disfruto. Pero yo quisiera estar mejor solo, en mi casa, en mi recámara, sin que nadie me molestara. ¿Por qué? Porque no disfruto lo que otros disfrutan. Porque me agobia, porque no quiero, pero no es sano. Date cuenta, no es sano. Y si lo digo es porque muchas personas están pasando por esto y no se dan cuenta o creen que va a pasar nada más porque sí, o que es una etapa y se va a terminar. Ten mucho cuidado con cuidarte y cuidar tus emociones. Y bueno, también es importante que si ya lo estás viviendo y si este episodio te movió, te dio un poquito de orientación, bueno, acude con un terapeuta, ve con un profesional porque se tienen las herramientas para poderte ayudar. No es un tema que se debe de tomar a la ligera, no es algo que si ya identificaste ya se quede ahí, que tú digas, pues ahora ya sé lo que me pasa y pues ya. No, porque el saber lo que te pasa es el inicio de poder tener un tratamiento y poder acercarte a una vida más plena, más sana y más segura para ti. Pues bueno, me dio mucho gusto que me acompañaras en este episodio. Es un episodio corto, no es tan largo como otros. Creo que tiene que ser concreto, tiene que ser específico. Y te agradezco que estuvieras en este episodio también, porque sé que si no lo estás viviendo tú, pero conoces a alguien que puede cumplir estos indicadores de los que mencionamos durante el episodio, se lo puedes compartir en tu perfil. No olvides eso, porque de esa manera esta información puede llegar a otros que pueden estar afectados y no saben qué hacer o no cuentan con la información suficiente para salir adelante de la situación que los aqueja. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme en este episodio, muchas gracias por compartir también. No te olvides que el podcast se mantiene de eso, es un podcast gratuito, es un podcast que se hace con la intención de que todas las personas accedan y sobre todo aquellos que no tienen la oportunidad de ir a terapia, de costear una terapia o simplemente porque no creen, pues al escuchar esto se den cuenta de la importancia de el bienestar y la salud emocional. Otra de las cosas también quiero comentarte es que lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Se distribuye en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube y se distribuye también en Facebook. Es completamente gratis cualquiera de estas plataformas. No olvides compartir. Me dio muchísimo gusto que me acompañaras y poderte ver en este episodio. Y no te olvides de que próximamente hay más. Que en esta tercera temporada va a haber muchos temas importantes. Va a haber muchos temas de interés. Va a haber invitados. Y pues bueno, hoy tocó grabar en el set aquí donde nada más estoy yo. Sin embargo, no te pierdas los nuevos episodios y no olvides compartir. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos. Recuerda que toda esta información se encuentra en Mi Terapia en Podcast.